Trabajamos, cubrimos un horario, cubrimos 2 horarios, los que sean necesarios. Pero es mentira que no tengamos tiempo. Dedicamos más tiempo a otras cosas que no son tan importantes como el preguntarle, hijo, ¿cómo te fue? Hijo, ¿qué piensas? Hijo, ¿qué hiciste? Oye, platícame. No, vivimos encerrados en ese mundo hosco, sintiéndonos culpables o sintiéndonos víctimas o sintiéndonos un montón de cosas que yo no sé. Y uno puede decir, se justifica, claro, vengo cansada del trabajo, estoy enfadada, traté a mucha gente, estoy cansada, déjenme en paz, o pónganse a ver la televisión, o pónganse a dibujar, o váyanse con la amiga, o váyanse con el amigo. Y es una manera también de quitarnos la responsabilidad, porque muchas veces decimos, bueno, los alimentamos, les damos que vestir, que vayan a la escuela, pero ya no quiero saber más de los problemas, ya no quiero. Si tú sientes, si el otro siente, si... ¿Por qué? Porque es más cómodo para nosotros, los papás. Un ser humano puede suicidarse por necesidad de comunicación, por venganza, como escape inconsciente o por otro motivo, pero en cualquier caso, según los especialistas, debe recordarse que cada individuo es un organismo psicosocial víctima de circunstancias. Añaden los expertos que debe fomentarse la creación de más grupos sociales en donde el hombre se sienta motivado. Solamente tenemos casi puros grupos secundarios, por ejemplo, las instituciones públicas, la escuela, en la oficina, el trabajo, etcétera. Nos relacionamos neutralmente afectiva, es decir, con una afectividad neutral, nos relacionamos buscando el interés económico, etcétera. Pero tenemos muy pocos espacios de socialización en donde nos desarrollemos, donde nos relacionemos integralmente como personalidades totales. La falta de sentido de la vida, la desorganización moral y el materialismo son algunos de los factores que los especialistas señalan como causas de suicidio. Una decepción amorosa, una enfermedad o cualquier desequilibrio emocional también propician la autodestrucción. Hay momentos en que uno siente que ya no hay nada en esta vida para uno, o sea, que buscar, ¿verdad? Yo sentía que ya no había nada que buscar porque ya se me habían acabado todos los recursos. Tenía esas ideas porque también pues me sentía solo, o sea, todos los problemas que se me llegaron, ¿verdad? Sentía que ya no había a dónde ir, que ya no había algo a quien recurrir, ya que había buscado muchos medios y sentía que ya se habían acabado todas las opciones de encontrar esa tranquilidad. Entonces sí tenía las ideas de suicidarme. Un montón de exigirle a la vida y se puede decir a nuestro creador, ¿verdad? Entonces pues eso me llevó a una depresión, a una frustración por no conseguir lo que yo quería. Entonces busqué ayuda psiquiátrica, psicológica, leía libros, también platicaba con sacerdotes, pero pues nada me servía, la verdad. Yo vivía solo, había fracasado en mi relación de pareja, me sentía incomprendido por mis padres, me sentía que yo no podía adaptarme a este mundo, se me hacía muy agresivo, se me hacía un mundo así muy hostil. Entonces yo sentía que no tenía cavidad para mí. Entonces pensé en suicidarme y vuelvo a comentarle, fue cuando tomé la iniciativa de ingerir muchos medicamentos. Los especialistas afirman que la sociedad debe dejar de ver como un tabú el tema del suicidio y como fenómenos a los suicidas. Dicen que salvo algunas excepciones, el suicida suele ser una víctima de las circunstancias. A veces se suele pensar que el suicida es una persona enferma o que es una persona anormal. Y no caemos en la cuenta de que son personas comunes y corrientes. Bueno, ciertamente puede haber problemas específicos psicológicos de la persona, pero en términos globales, todos estamos expuestos a sufrir este problema. La persona que se suicida, creo yo, en el momento en que se suicida, tiene muy poco contacto con la realidad. Está muy distorsionado su contacto con la realidad. Ante esta imagen de la persona suicida típica, muchos parámetros sociales empiezan a cambiar. En el aspecto religioso también se ha evolucionado.
La Iglesia considera que el suicidio es un acto moralmente reprobable, en donde el hombre usurpa un derecho de Dios, pero ya permite que se celebren misas y exequias para el suicida y que se le sepulte en un cementerio bendito. Por esa razón, la Iglesia también pues considera ahora que no tiene por qué mantenerse esa actitud propia de otros tiempos, de una condenación del suicida, de un rechazo así, para declararlo ya pues culpable o maldito o condenado, ¿no? Porque no sabemos, en fin de cuentas, qué fue lo que pasó en el fondo de su conciencia, y además, pues tampoco sabemos qué pasó después de lo que él hizo. Los expertos insisten en que la solución de este problema social fundamental debe surgir del seno familiar. Agregan que muchos padres de familia creen que los hijos van a crecer como las plantas, sin necesidad de desarrollar una serie de valores espirituales. Algunos padres de familia argumentan que carecen de tiempo para conversar con sus hijos. Sin embargo, es imprescindible lograr esa comunicación.